¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Hoy en el Mundo, nuestro canal Chilevisión Noticias, la revisión de la materia internacional para estar atentos a todo lo que está pasando justamente en nuestro planeta, en el mundo. Y comenzamos mostrándoles esta preciosísima imagen de Canmore en Canadá, en la provincia de Alberta, justo en el límite de la provincia de Alberta hacia la zona del Pacífico, donde se están registrando, lo tenía aquí, 17 grados, miren. Preciosísima imagen, montañosa ahí, con ese tren montañoso que existe en ese lugar. La verdad es que es impresionante, justo al lado del Parque Nacional Kootenay y también el Parque Nacional Banff y también el Parque Nacional Yoho, pero estos ya están en la otra provincia, justamente hacia la zona donde se encuentra Vancouver, que estamos hablando de la Columbia Británica, en el país canadiense. 17 grados a esta hora, son las 1:46 en ese lugar, y nosotros con esta preciosísima panorámica, los vientos, a quienes les gustan justamente las zonas más montañosas, por ejemplo, vamos a comenzar esta edición de Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Soy Pablo Torres. Comenzamos esta edición con lo que va a marcar la agenda internacional 7 de octubre. Hace un año atrás estábamos hablando del ataque realizado por el grupo Hamas en el territorio israelí, con cientos de secuestrados, miles de muertos en esa tarde, podríamos decirlo, noche negra para ese país, en lo que es ya este primer aniversario de lo que es calificado como el ataque terrorista del grupo Hamas desde la Franja de Gaza, con el lanzamiento de misiles, con las incursiones terrestres y con el secuestro de varios de quienes aún no han vuelto a sus hogares. Pocos lo han hecho, y quienes han sido encontrados, la verdad es que han sido sin vida, lamentablemente. Pocos han sido hallados con vida, tal vez ninguno. Recordemos esa masacre del 7 de octubre de 2023, que además pone un punto de inflexión para el desarrollo de los conflictos en la zona del Oriente Medio. Ahí se registraron 1.205 personas fallecidas, con 251 secuestrados, de los cuales 101 siguen todavía cautivos. Por ejemplo, hoy día los aniversarios estuvieron concentrados en la explanada, donde se llevó adelante el Festival Nova. Recordemos este festival de música, donde concentró una gran cantidad de secuestrados y de personas fallecidas debido a la cercanía que tenía esta con los territorios de la Franja de Gaza. Ahí, por ejemplo, de los 1.200 que fueron asesinados por Hamas, se concentraron 364 víctimas fatales. Pero las imágenes que nos dejaron posteriormente ese 7 de octubre, la verdad es que fueron horroríficas. Las incursiones terrestres en las villas, por así decirlo justamente, donde se encuentran asentamientos israelíes, por ejemplo, con las entradas a las casas, matando lo que se pusiese por delante, familias completas, animales, mascotas, perros, por ejemplo, entre ellos. La verdad es que daba cuenta también de la violencia en ese punto, en ese 7 de octubre, pero que también, y no se contrapone una con otra, da pie a también lo que es el inicio de la guerra de Israel en contra del grupo Hamas, que ha dejado miles de muertos también en la Franja de Gaza, también con personas fallecidas en la zona de Cisjordania, por ejemplo, y que ha llevado a distintas arremetidas, por ejemplo, lo que ellos llaman ataques en represalia desde Israel, pero que ha sido también arremetidas contra el Líbano, por parte de Hezbollah también, contra, por ejemplo, el desplazamiento de miles y miles desde la Franja de Gaza hacia la zona del límite con Egipto, pero de ahí, el paso de Rafah, por ejemplo, pero de ahí en adelante la verdad es que no han sabido hacia dónde huir debido a los ataques que se han generado con misiles, con lanzamiento de cohetes, y que han dejado también hospitales dañados. Recordemos también, por ejemplo, la cifra de fallecidos palestinos hasta el momento. Eso sí, en una autoridad controlada por Hamas. 42.000 palestinos aproximadamente se han registrado fallecidos hasta el momento en este conflicto, que no se le ve ningún fin, que ha tenido altos al fuego hasta el momento, que ha tenido algunas treguas, podríamos decirlo, en cuanto a los ataques cruzados, pero la verdad es que han sido para nada avanzadas hacia lo que podría suponer al menos un alto al fuego definitivo o el fin de una guerra. Por ejemplo, se registró también el ataque en el hospital Sujada al-Qassam, en el centro de la franja, mientras que Israel sigue asegurando que busca frustrar amenazas inmediatas de parte del grupo Hamas, que sí, además ha utilizado
a personas civiles como escudos humanos. Se ha refugiado justamente en las cercanías de hospitales pensando que no van a ser atacados. Sin embargo, también la ofensiva israelí ha ido más allá en algunos puntos, incluso con lo que han sido calificados por los expertos, por las autoridades internacionales como crímenes de guerra, atacando esos lugares donde se encuentran civiles y también cayendo en ataques desalmados, como por ejemplo los ataques a los campamentos de refugiados y también otros lugares donde solo se encontraban civiles. Vamos a también lo que ha sido los últimos días. Por ejemplo, el domingo Israel lanzó uno de los bombardeos más intensos sobre Beirut. Esto en, podríamos decirlo, el otro frente que está enfrentando Israel en cuanto a los ataques, esta vez con el grupo Hezbollah. Más de 1.200.000 personas se han registrado desplazadas desde el Líbano, y los bombardeos israelíes contra el Líbano han causado hasta el momento la muerte de 22 personas y han dejado a 111 heridas solo en las últimas 24 horas. Mientras que también en la previa de lo que iba a ser este aniversario está el lamento de los familiares. Se han dado protestas, por ejemplo, en la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén, donde muchos están pidiendo el fin de la guerra, el fin del ataque hacia los civiles en Palestina, en el territorio de la Franja de Gaza y también Cisjordania, y también el regreso de los secuestrados. Y eso también ha sido parte de las críticas a esta administración, que aún no está a la vuelta de quienes fueron secuestrados ese 7 de octubre de 2023 de parte del grupo Hamas, en lo que ha sido calificado como un fracaso de parte de la administración de Benjamín Netanyahu. Algo que vamos a estar también conversando en nuestra edición de Hoy en el Mundo, en nuestro canal de Chilevisión Noticias. Seguimos haciendo Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias. Lo decíamos para seguir hablando también de lo que ha sido este aniversario del 7 de octubre de 2023, un año que ha pasado desde la incursión de Hamas en el territorio de israelí, que dejó a miles de muertos y varios secuestrados, cientos de secuestrados. Hasta ahora más de 100 todavía permanecen en cautiverio. Nos vamos a conectar a esta hora con María José Pérez Rodillo, analista internacional, para ver también cuáles han sido los impactos que ha tenido esta guerra de un año. María José, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por estar con Todo bien, nosotros. Qué bueno. A ver, lo primero, consultarle acerca de este año. Un año donde el cuestionamiento a Benjamín Netanyahu, tanto nacional como internacional, ha sido constante. Donde Israel ha atacado varios puntos, pero también donde ha sido blanco de una diversidad de ataques. ¿Cómo se puede analizar este año de esta guerra que se ha abierto en Oriente Medio? Bueno, hay mucho que analizar, la verdad. A ver, podemos comenzar por la figura de Benjamín Netanyahu. Y la verdad es que es bien impresionante cómo en estas últimas semanas ha cambiado un poquito la imagen, la visión que tienen los israelíes de él, porque aunque quizás muchos auditores no lo crean, lo que está ocurriendo hoy día en el Líbano y esta situación con Irán ha mejorado mucho la popularidad de Netanyahu. Se ve a Irán como un gran adversario, como una gran amenaza, y eso, como digo, ha mejorado muchísimo, muchísimo la imagen de Netanyahu. Definitivamente a nivel mundial vemos a un Netanyahu complicado, ¿cierto? Probablemente Estados Unidos es el único país hoy día que dice abiertamente defender la posición de Israel y que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Sabemos a un aliado firme ahí. Pero vemos un cierto cambio y creo que el actual escenario, este escenario diferente, cuando ya podemos incluso hablar de una guerra regional, porque hasta hace algunos días era muy difícil hablar en esos términos, hoy día ya muchos periódicos a nivel mundial están titulando ya con esas palabras. Vemos un cambio, ¿cierto?, incluso en el relato, en el discurso. Y vemos, como digo, este cambio a nivel interno de la imagen de Netanyahu. ¿Cómo, en este año que ha pasado, se puede proyectar una victoria de Israel sobre estos proxies de Irán, como han sido denominados? Estamos hablando de Hamas, Hezbollah y también quienes reciban aportes, por ejemplo, de Irán para mantener lo que es tal vez la presión y ataques también violentos sobre Israel, por ejemplo. ¿Se podría hablar de una victoria o se ve lejana? Quizás una victoria es mucho, pero sí podemos decir que
Irán se ha visto debilitado y entendiendo que Irán es el gran líder, es cierto el patrocinador de todos estos, cierto, digamos, estos movimientos, estos milicianos, estos países que están detrás de Irán, el llamado eje de la resistencia, ¿cierto? Definitivamente Israel ha logrado debilitar muchísimo a estos grupos. El último que hemos visto de una manera impresionante, cómo se ha visto golpeado con la muerte sobre todo de Hassan Nasrallah, que es Hezbollah, ya podemos decir que Israel consigue de una manera impresionante, insisto, dañar este llamado eje de la resistencia. Yo creo que estamos todos, ¿cierto?, muy atentos a lo que pueda hacer Israel con esta, ¿cierto?, respuesta que debe darle a Irán después de lo que ocurrido el martes pasado. Y quizás eso también, de alguna manera, nos va a ayudar a hacer una especie de balance más concreto de cómo ha sido este proceso de debilitamiento del eje de la resistencia por parte de Israel. Pero sí estoy de acuerdo contigo en señalar que de todas maneras Israel ha conseguido muchísimo al poder debilitar al eje de la resistencia, y sí también me atrevo a decir, y aquí hay bastante consenso entre los expertos, es que Irán queda más aislado y más debilitado después de este año de ofensiva israelí. No sé si usted comparte conmigo, en la previa de lo que era este 7 de octubre siempre se hablaba de un Israel que desde Occidente se veía como un punto de buena resistencia, un país incluso alabado en algunos puntos, seguridad, por ejemplo, inteligencia. ¿Cómo ve eso, eso que cambia? Sobre todo con cuestionamientos a lo que han sido sus ataques a zonas de refugiados, por ejemplo, con acusaciones de crímenes de guerra, de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, incluso una persecución a Benjamín Netanyahu, la Corte Internacional de Justicia, y se han pedido órdenes de detención. ¿Ha cambiado esa imagen después de un año? Creo que sí, sin lugar a dudas hay un cambio de imagen, pero el tema es complejo, ¿eh? Porque por un lado hay un cambio desde el punto de vista, estoy de acuerdo, de los derechos humanos. Definitivamente están estas acusaciones, ¿cierto?, de genocidio, de violación a los derechos humanos, de que es un país que no tiene ninguna sensibilidad frente a esta crisis humanitaria terrible que ocurre en Gaza, etcétera, etcétera. Pero también creo yo que durante este año también hay un cambio de imagen, porque si bien es cierto, el 7 de octubre del año pasado vimos fallos impresionantes desde el punto de vista de la inteligencia por parte de Israel, cuando es atacado por Hamas, vemos cómo también Israel se recupera en esa imagen, y hoy día podemos decir que Israel es un país que definitivamente es la gran potencia en Medio Oriente, que tiene un poder incontestable y que nadie ni nada puede hacerle un contrapeso en la región. Entonces, podemos decir que Israel definitivamente logra recuperar lo perdido, podríamos decir, y logra demostrarle al mundo y a la región del Medio Oriente que definitivamente es la gran potencia. Entonces tenemos ¿cómo decirlo? O sea, estamos hablando de un país que con todas sus complejidades logra revertir también esta imagen de debilidad que mostró el 7 de octubre pasado, y también el mismo Netanyahu logra de alguna manera demostrar que pese al gran fallo demostrado ese 7 de octubre, porque hay que recordar que en ese momento definitivamente muchos consideraban que no había ninguna duda de que el gran responsable de ese ataque por parte de Hamas era Netanyahu. Hoy día probablemente también muchos lo creen, y es así, porque finalmente el último responsable es Netanyahu, pero sin embargo logra de alguna manera, con todo lo que ha hecho este año, hace de alguna manera olvidar a esos mismos israelíes de que finalmente, aunque él haya sido responsable, hoy día puede mostrarse nuevamente como el hombre de la seguridad y que es capaz de poner a Israel a la altura y convertirlo nuevamente en un espacio de seguridad importante y convertirlo nuevamente en el país más seguro del Medio Oriente. Israel ha diezmado varias zonas de las que ha atacado. Ni que decir lo que pasa en la Franja de Gaza, pero también, por ejemplo, lo que está pasando en el sur del Líbano.
¿Qué pasará con esos países que son cercanos, y también Siria, por ejemplo, que ya ha sido diezmada hace varios años atrás? ¿Qué pasará con esos países justamente que reciben estos aportes o son cercanos a Irán? Estamos hablando de Jordania, el Líbano, Siria y también los grupos dentro de la Franja de Gaza como Hamas. ¿Van a cortar esas relaciones tal vez por decir, ya no puedo sostener esto porque mira cómo yo me estoy viendo impactado por la relación que tengo con este gigante en el mundo árabe y musulmán? ¿O la verdad es que sin esa ayuda y sin esa alianza tampoco se sostienen, por así decirlo, o políticamente o socialmente? Sí, eso es una buena pregunta y es bien complejo. A ver, yo creo que Irán está haciendo todo lo posible para tratar de demostrarle a sus proxies de que él está ahí. Y en gran Perfecto. medida el bombardeo por parte de Irán hacia Israel la semana pasada trata de demostrar eso. Yo estoy aquí con ustedes, no los estoy dejando solo, pese a que estos proxies habían hecho el trabajo sucio durante todo este año, ¿cierto? Irán quiere demostrar que está ahí y que los va a seguir acompañando. La verdad es que jamás Hezbollah, los hutíes, el mismo régimen sirio están muy complicados sin el apoyo de Irán. Pero sin lugar a dudas, como tú lo dices, van a estar en una situación muy, muy complicada. Da la sensación de que Israel está consiguiendo sus objetivos, creo, al debilitar estos tentáculos de Irán. Perfecto. Pero aquí podemos hacernos otra pregunta, creo yo, porque probablemente Israel a corto y mediano plazo consiga estos objetivos políticos, estratégicos, de cambiar el orden de Medio Oriente. O sea, este cambio geopolítico que se está viendo que podría llegar a alcanzar. ¿A qué me refiero? Porque quizás alguien se esté preguntando, a ver, ¿qué pretende hoy día Netanyahu? ¿Cierto? Porque tenemos todos bastante claro que Netanyahu al comienzo de esta guerra quería acabar con Hamas, que quiere acabar con Hezbollah, pero a estas alturas nos damos cuenta de que quiere algo más. Y ese algo más es bastante más profundo e incluso más peligroso, que es cambiar la situación del Medio Oriente. Y cuando hablo de cambiar la situación en Medio Oriente me estoy refiriendo a quitarle poder a Irán Las y hegemonías. acabar con... ¿Ah? ¿Perdón? La hegemonía justamente, que varios han esbozado esa idea y ahí hay un punto bien importante, pensando también lo que vaya a pasar a futuro, justamente, y ahí hay que ver también esta guerra cuánto va a perdurar. Ya llevamos un año, hemos visto guerras que han durado bastante, la guerra de los 100 días, hay que decir, y Sí. justamente el avance de esos fenómenos que se han ido ocurriendo en nuestra era. María José, se nos acaba el tiempo, pero queríamos agradecerle justamente por la conversación aquí en Chilevisión Noticias. María José Pérez Rodillo, analista internacional, gracias por ayudarnos también a analizar lo que ha sido este año de conflictos en Oriente Medio. Ya no es solo la guerra de Israel con Hamas, también son las guerras que se han extendido en todo ese territorio. Muchas gracias por el contacto, que esté bien. De nada, muchas gracias. Que esté bien, nos vemos.